Hola, ¿qué tal? Es viernes y tenemos nueva cita con los seres de luz. Disculpadme porque voy 5 minutitos tarde, pero ya estoy aquí, ya llego. Bueno, comentaros que hoy tenemos al maestro ascendido Moisés y es un honor tenerle aquí. Él ahora mismo me está acompañando con un grupo para aprender a canalizar y es el que también nos ha estado hablando de cómo transitar estas energías que se están moviendo en este momento. Entonces, cuando pregunté quién es quien tenía que venir este viernes, ya sabéis que yo abro la puerta a aquel ser de luz que quiera venir cada viernes para hablarnos del tema que considere más oportuno, pues ya Moisés vino y dijo, bueno, yo voy a ayudar a integrar esta energía del eclipse, que de hecho no es la única, porque si recordáis, hace 15 días también tuvimos un eclipse de luna, ahora tenemos el eclipse solar y encima tenemos luna nueva y encima tenemos ahí un poco de movimiento astrológico, ¿no? Entonces, bueno, estos días parece que están siendo movidos. Como siempre os digo, yo no soy experta en astrología ni en nada de eso, para nada, pero sé lo que me cuentan los seres de luz. De hecho, me hubiera gustado informarme un poco más acerca de cuáles son las energías que están trayendo el eclipse, etcétera, etcétera. Y mira, entre una cosa y la otra, los niños, la casa, el grupo que acompaño, no me ha dado tiempo de nada. Así que nada, vengo así como a la expectativa también, viendo qué es lo que nos ofrecerá Moisés y con muchas ganas de entender qué son las piezas que se han movido estos días, porque creo que han sido bastantes. Quien no se le movió mucho hace 15 días se le está moviendo ahora, o al revés, o todo. Así que nada, vamos a aprovechar la sabiduría de Moisés. Como ya os dije, a los que estáis inscritos en el mail, Moisés es un maestro de gran sabiduría, de pocas palabras, pero de que todo lo que dice nos mantiene siempre bien atentos, porque, pues eso, cuando habla con ¿cómo lo podría decir? Bueno, pues con autoridad todos hablan con autoridad, pero bueno, es como de pocas palabras, pero aquello que dice cala hondo, ¿sí? Bueno, entonces para aquellos que no me conozcáis, soy Marcia Carbonell, soy canalizadora profesional. Mi proyecto luzyconciencia.es, tenéis allí más información, pero básicamente acompañar a aquellas personas que deseen descubrir de nuevo esos dones que todos tenemos de manera natural. Como ellos está la canalización. Entonces, bueno, si queréis saber un poquito más, tenéis luzyconciencia.es para averiguar un poquito más. Veo que estáis ya muy atentos. Gracias a todos los que ya estáis aquí pendientes. Estupendo. Sabed que Moisés, ahora le voy a dar voz, para dar la introducción, para explicar aquello que considere necesario, y recordad que a través de los comentarios él escoge aquellos comentarios que se adecúan más con la energía que hoy vamos a trabajar, ¿vale? Así que bienvenidos todos. Desde Colombia nos dice Esperanza, hola guapa. Hola, ¿qué? Mira, Stephanie, de acá una astróloga. A ver, ¿qué nos dices? ¡Ah! Bueno, como esto queda grabado, luego si queréis nos lo vamos leyendo, pero mirad, aquí podéis poner pausa si lo veis en grabado, pero acelera nuestros procesos evolutivos. Y ayer fue en Géminis, que nos ayuda a concienciar nuestra estructura mental. Venga ya, vamos allá, que no hay tema ni nada, ¿verdad? Con las estructuras mentales. Pues mira, yo luego me lo leo con calma, pero, ¿sabes? Prefiero casi que no leerlo para así no condicionar nada, ¿vale? Pero, Stephanie, muchas gracias por comentarlo y así nos vamos enterando todos. Es un trabajo espectacular el de la astrología y no veas lo mucho que cuadra y coincide con los movimientos energéticos que vamos notando, ¿eh? Así que nada, súper bonito. Y luego ya lo pondremos en pausa y lo leemos bien. Entonces, nada, yo así como para ir empezando, si os parece, le doy voz a Moisés y hola a todos. Hola. Muy bien. Bienvenidos sois. Y con la mano alzada proclamo al sol que os bendiga con sus energías. El sol es un astro de gran poder, un astro de gran influencia, así como lo es la luna. Sol y luna, padre, madre, energía masculina, energía femenina. Y ambos se mueven y sintetizan energías para que sean digeribles para la raza humana.
así como para que sean digeribles para muchas otras especies aquí en la Tierra. Únicos no sois, y a pesar de ello, únicos sí sois. Pues no sois los únicos que trabajáis en conciencia, en armonía desde la materia. Muchos otros animales son conscientes también, tanto de su cuerpo físico, mental y espiritual. Y aún así, únicos sois en vuestra especie, únicos sois entre los animales, por ser aquellos capaces de ser tan vulnerables como fuertes, tan intensos como débiles. Los seres humanos sois, y yo mismo he sido, un ser capaz de pronosticar el futuro, capaces de conectar con la esencia más pura y divina del mismísimo Dios. Y a la vez, sois capaces de entrar en la noche más oscura, allí donde el alma se pierde, para encontrarse con torbellinos de dolor, miedo y frustración. Ambos potenciales se encuentran en vuestro interior. Y los eclipses, la energía que se ha movido, transmuta intensamente, transmuta fuertemente, transmuta de manera que la dualidad deja paso a la unidad. De esto hablan estos cambios, y en eso os estoy acompañando. Los cambios para el ser humano necesitan ser graduales, pues si no hay gradualidad, hay abrumación. Otras especies ya cambiaron, otras especies ya abrazaron la unidad. Y aún así el ser humano necesita más tiempo, pues más tiempo tendrá. Al fin y al cabo, el tiempo es el mejor de los aliados cuando uno entiende que en realidad no existe. Queridos míos, amados, debéis saber que se os habla de dejar atrás lo blanco y lo negro, los extremos, para abrazar lo entero, lo completo. Y sí, muchos encontraréis en este proceso movimiento interno. Ya vuestras sombras despiertan y deben hacerlo, pues si no lo hacen, ¿cómo podréis abrazarlas? ¿Cómo podréis amarlas? ¿Cómo podréis transitarlas? De ninguna manera si están olvidadas, en el olvido del inconsciente. Amados sois, profunda e intensamente amados sois, y seréis acompañados en esta transición, que sí, ha iniciado, pero aún no acaba. Aún quedan días para asentar y recolocar todo lo que vuestro amigo Sol y vuestra amiga Luna os está digiriendo, todo aquello que están preparando energéticamente para que vosotros ya sí deis el paso que necesitáis dar para abandonar aquello que os lleva desde el extremo para llegar a aquello que os hace abrazar la unidad. La unidad es necesaria para poder ascender en el campo vibracional que Madre Tierra os pide, para ascender en aquello que ahora la armonía planetaria os está llamando a tomar conciencia. Y no pasa nada, pues el ser humano ya lo ha hecho con anterioridad, está preparado, está en su ADN, es capaz de encontrar, sí, la unidad en las cosas. Y eso no quiere decir que no haya momentos oscuros y no haya momentos de extrema luz. Por supuesto los hay, pero cuando uno abraza el entero es capaz de transitar lo bello y lo impuro, dándose cuenta de que ambas cosas forman parte de la gloriosa unidad de Dios mismo. Amados míos, vengo a llevaros de la mano en esta transición, en este soltar definiciones, pues si os dais cuenta, nada cambiará del todo. Lo único que cambiará es vuestra perspectiva de lo que está sucediendo. Y cuán poderosa es esta actitud, cuán poderosa es la sensación de llevar al vacío aquello que estaba completamente definido por parámetros, por puntos y por contextos. Ahora, desde esta ambigüedad encontraréis también la libertad. La libertad de ser quienes sois, la libertad de encontraros fuertemente con vuestra esencia, sin ánimo de juzgarla, con ánimo de abrazarla, pues nos queda otra opción, pues cuando no hay definiciones, ¿cómo vais a catalogarlo? Pues cuando no hay límites, ¿cómo vais a poderos reprimir aquello que vuestra alma desea ser?
Sed puros entonces, aunque ello represente en ocasiones transitar una parte en la que haya dolor, pues al transitarla es la única manera en que puede ser liberada, y la única manera en la que puede ser honrada para que ya por fin os mantenga libres absolutamente de aquello que os imponía dolor. Cuando uno no observa, entonces aparece el juicio. Cuando uno no observa, entonces aparece ese instante de represión en el que uno no puede ser él mismo. Dejadme que os explique, pues cuando uno simplemente esconde una parte de sí mismo, eso solo puede conllevar más dolor aún y más frustración. La esencia de una propia alma debe ser mostrada, debe ser libre, debe ser posible que ella florezca y ofrezca los frutos que está destinada a ofrecer. Y cuando se esconde, se genera energía densa, energía incluso karmática, energía capaz de convertir lo más maravilloso en lo más oscuro. Y ahí os encontráis con la dualidad, os dais cuenta. La única manera de salir de ese círculo vicioso es liberando todo eso, llevándolo a la luz, de tal manera que pueda ser liberado, de tal manera que pueda ser, por fin, transmutado y abrazado desde un lugar de una mentalidad de unión. Yo soy Moisés y hoy os vengo a entregar aquellos conocimientos que necesitáis para seguir transitando los eclipses, para seguir transitando este llamado fuerte que os llega desde los astros. Ahora ya sí, es momento de vivir en la unidad. Bueno, Moisés nos explica la importancia. A ver, que recapitulo, porque he hablado mucho. A ver, la importancia de darnos cuenta de cómo es momento de entrar en la unidad después de estos momentos en los que los eclipses nos llevan a eso. Otro llamado, no es el único, ni es el último. Ni el primero, ni el último, ni el único, ni nada. Madre Tierra y los astros llevan tiempo llamándonos a la unidad, llamándonos a volver a encarnar como seres de luz y de poder que tenemos la capacidad de ser. Ahí un nuevo llamado está viniendo ahora y es intenso, tanto desde el primer eclipse, el segundo, y parece ser que nos quedan aún unas pocas semanas por delante. Los que sois astrólogos nos podéis confirmar si así es. Entonces, ya nos invita a poner todo encima de la mesa, a ir sacando aquello que son nuestras luces, pero también nuestras sombras. Y explica que nuestras sombras, no sé si ha quedado ahí como ha hablado tanto, y sé que a muchos os viene bien que haga luego un resumen, porque igual no es lo mismo solo palabras que cuando uno va sintiendo y va visualizando, ¿no? Eso que dicen los seres de luz. Entonces, bueno, él me enseñaba pues el sol y la luna y cómo desde la energía masculina y femenina se nos hacía un llamado a la unidad y cómo poner encima de la mesa ambas cosas, no solo energía masculina y femenina, sino también nuestra luz y nuestra sombra, porque habla que nuestra sombra viene en el fondo de escondernos y es a través de este esconder quienes somos verdaderamente, castrarlo o reprimirlo de alguna manera, porque la sociedad, porque nosotros, porque bla, 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 lo que sea, ¿no? Igual cada uno tiene como su historia y sus karmas y cada uno tiene que vivir su vida, ¿no? Ya se dice algo así como que uno no sabe lo que es estar en los zapatos del otro en ocasiones. Bueno, o ponerse en los zapatos del otro, algo así, ¿verdad? Bueno, ya estoy mezclando frases. Bueno, me centro. Entonces, hasta cuando uno empieza a reprimir, es cuando la sombra también empieza a ser más intensa. La única manera de salir de ese ciclo vicioso es poniendo la sombra encima de la mesa y eso va a ser intenso. Intenso, él lo deja ahí. Bueno, yo creo que muchos estamos viendo la intensidad de estos eclipses porque nos llevan a poner las sombras encima de la mesa, porque es la única manera de darnos cuenta, al liberarlas, de que no pasa nada por tener luz y por tener sombra, y que transitarla, verla, quererla, es la única manera en la que entonces se transmuta. Y entonces también cogemos un sano hábito, que es no esconder quiénes somos. Si no escondemos quiénes somos y podemos ser libres, yo no hablo de coger un megáfono y explicarle a todo el mundo quiénes somos, no hace falta eso, pero escondernos a nosotros, que eso es como lo más primordial. En ocasiones nos reprimimos hacia adentro, ¿no? Como que no queremos ver cosas de nosotros mismos. Bueno, pues no pasa nada por ser quienes somos
Y una vez hemos liberado toda esa carga de esconder todo eso, que puede ser nuestro, puede ser karmático, también de nuestros ancestros, de tal, puede ahí haber cosa intensa, ¿no? Con el grupo, por ejemplo, con el que estamos aprendiendo a canalizar ahora, pues hemos trabajado muchos temas karmáticos, ¿no? Y es un curso para aprender a canalizar, pero siempre movemos las energías que nos digan los seres de luz. Y en este caso Moisés nos llevó a trabajar temas karmáticos, asuntos karmáticos. Bueno, ¿por qué? Porque él nos ayuda a liberar todo eso. Cuando yo libero esa carga, yo me doy cuenta de que está todo bien y que en realidad las polaridades son algo como muy anecdótico, porque cuando lo abrazo todo entro en un nuevo estado de equilibrio conmigo mismo, conmigo misma. Bueno, yo creo que ya menuda introducción. Ay, qué bonito. Hola a todos. Leo así brevemente los comentarios. Ya sabéis que luego me tomo un tiempín en leeros, que me encanta. Gracias. Qué bien. Bueno. Pues comentaros que ahora sí vamos a... Moisés, vaya, va a escoger una pregunta y a la que esté más en sintonía con el tema que estamos trabajando ahora. Hola a todos. Qué bien. Uy, madre mía, ya somos muchísimos, ¿eh? Muy bien. Gracias por estar así presentes. 1870 personas ahora mismo que estamos en directo juntos. Tanto YouTube como Facebook, ya sabéis que la plataforma con la que hago los directos me lo mezcla. Así que honrada, gracias por estar aquí. Sí, me hace un recordatorio. Luego al final os haré una pregunta, a ver qué os apetece. Y ya luego os leo en los comentarios acerca de un nuevo invitado, pero lo dejo para el final. Seguro que se me olvidará. Si no me lo dice él, seguro que se me olvida. Qué despistada. Aquí. Claudia, ¿un mensaje para mí? Muy bien. Pues sí, Claudia, bonita. Vamos allá. Me enseña una imagen ahora mismo solo. Estás tú acurrucada, así como en posición fetal, sin ropa, y nace de ti como una gran cornamenta, como de ciervo. Es curiosa la cornamenta porque de hecho baja hasta la nuca, no solo así como en el chakra corona, baja hasta la nuca. Ya, casi que se... Ajá. Y hace un aspecto así como radial a tu alrededor. Las tinieblas acecharon tu ser. Tinieblas que llenaban de miedo tu alma. Llenaban de miedo de ser tú misma. ¿Qué encontrarías en la sociedad cuando pudieras encontrar la manera de expresar tu pureza, incluso tu vulnerabilidad? ¿Aceptarían el amor que tenías entre las manos para ofrecer? ¿Aceptarían aquello tan cristalino y tan puro que nacía de tu voz? Ya el miedo pasó y se disolvió, pero es momento de que dejes atrás la sombra de lo que sucedió. Ya pudiste, poco a poco, entender que grandes miedos que percibías no eran tuyos. Ya pudiste poco a poco entender que aun sin maldad fueron impuestos por otras personas. Ahora tu propia voz debe alzarse, pero aún sientes el miedo latir en tu corazón. Y este miedo es un vago recuerdo de lo que fue. No es un recuerdo cercano, sino que es lejano. Debes entender que se te invita a liberarlo. Y lo que vas a liberar no es fácil, pero debes engendrar de nuevo una nueva capacidad de ser tú misma. ¿Cómo vas si no a poder representar al mismísimo Dios a través de ti? Debes darte cuenta de que el poder de decisión final lo tienes tú, está en tus manos. Pero la sombra del miedo que fue está siendo incluso más grande que el propio miedo. Libéralo, suéltalo.
grita, baila, suelta la rabia, suelta el rencor. Hazlo de tal manera que las espinas que te rodean se disuelvan. Dice que se craqueen. No sé si eso tiene sentido para ti, pero dice que se craqueen de tal manera que se conviertan en polvo y el viento se lo lleve. ¿Qué sucederá cuando se vaya ese miedo que te protege, que te mantiene en un lugar arropada, vulnerable, pero arropada? Pues surgirá movimiento, un nuevo movimiento. Y como un bebé que empieza a andar, el movimiento empezará a ser torpe. No será una cosa del día a la mañana, de la noche a la mañana, perdón. Será algo que te llevará el tiempo, pero cada paso que des, querida mía, será luz, será amor, será expresión, será libertad. Y encontrarás la salud que echas de menos, la fuerza y la vitalidad que echas de menos, las ganas de vivir que echas de menos. Claudia me enseñaba esta especie de cornamenta, él luego lo ha definido como espinas. Me enseña que has pasado pues eso, mucho miedo de ser tú misma. Veo ahí, él no lo ha definido así, pero igual con la imagen y a través de la canalización se veía claramente que había mucho tema karmático proveniente de otras vidas. Ha habido mucho dolor en otras vidas, pero lo has ido sanando, poniéndole conciencia, poniéndole reflexión, poniéndole atención a aquello que sentías. Y gran parte ha ido sanando, se ha ido colocando. Y el karma, a veces solo transitándolo, poniéndole conciencia, en muchas ocasiones se va como digeriendo, disolviendo, excretando, liberando. Bueno, cada uno tiene sus procesos, incluso desde la enfermedad a veces se liberan los karmas. Pudiera ser porque he hablado de salud. En todo caso, ahora queda como el recuerdo de lo que fue, ¿no? De esas sensaciones, pero no es verdadero exactamente, es solo como un recuerdo. Pero parece que sea incluso más intenso que el miedo que tuviste verdaderamente quizá en otras vidas, ¿no? Ahora ese recuerdo inconsciente te está limitando. Él te invita a liberar la carga a través de la voz, a través de la expresión, de soltar la rabia, incluso la tensión, como ¡ay! Ir soltando. En la imagen estabas en un lugar de naturaleza, pero bueno, desde donde tú buenamente puedas, libera todo eso, aprovecha estos días porque son muy buenos para hacerlo, son muy buenos días para liberar energías intensas y de hecho Moisés ya nos dijo no hace mucho que eran muy buenos días para liberar temas karmáticos. Entonces, bueno, sí te anima a poder encontrar un espacio en el que tú puedas liberar todo eso para encontrar entonces la capacidad de volver a descubrirte y algo como cambios, ¿no? Si realmente tomas estos pasos, que estoy convencida de que lo harás y lo harás muy bien, no siento que haya duda de su consejo, no es porque haya duda de que vayas a tomar estos pasos, sino para que lo hagas como más asertivamente. Pues nada, simplemente que sepas que vas a encontrar algo de ambigüedad después, no es que vayas a encontrar así como ya sé lo que quiero en la vida, no, habrá algo de ambigüedad o de dudas y tal, pero es normal, porque primero tienes como que andar un poco y ya de cara al año que viene, como a principios del año que viene, ya tendrás las ideas más claras. Lo que queda de año, pues es un poco más ambiguo. Pero es una ambigüedad, ojo, que te lleva hacia ti, o sea que mejor que eso no hay nada, ¿no? Aunque sea algo revuelto, te lleva a ti misma. Gracias, guapa. Ánimos, ánimos, ánimos. Porque al final me habla de un renacer, ¿no? Y en base a esto que le comparte a Claudia, nos dice a todos los demás. Liberaos de las cargas que os oprimen, liberaos de las cargas que llevan a ofreceros miedo, represión. Liberaos de las cargas que ya no os pertenecen. Por supuesto, algunos de vosotros lleváis cargas a los hombros que siguen vigentes, pero ¿cuántos de vosotros lleváis sombras, recuerdos, hábitos? Y es verdaderamente triste
darse cuenta de que os limita una sombra, un espejismo de algo que no es, de algo que no existe. ¿Cómo lo podéis liberar? Este espejismo se coge, se agarra a una energía que puede ser la opresión, el miedo, incluso la tozudez. Liberadla. ¿Qué es aquello que el eclipse os ha explicado? Haced balance. ¿Qué sucedió en el día de ayer? Fuera un día bueno o un día malo, hay una reflexión. ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es el modus operandi que os trajo malestar o que os trajo más bienestar que nunca? Ahí tenéis el mensaje del sol traducido en vuestra energía. Y entonces sabréis lo que tenéis que liberar. Y entonces sabréis aquello que tenéis que soltar para que la sombra se vaya, para que se disuelva aquello que ya no es, que es un miedo infundado en un recuerdo de algo, de un monstruo que ya se desvaneció tiempo atrás. El sol viene a recordaros que estas sombras se han ido y que el recuerdo no es más que eso, que un recuerdo, que no frene más vuestras alas, porque sí, están a vuestro alrededor, vuestras propias alas os abrazan y ya es el momento de desplegarlas, ya es el momento de alzar el vuelo, ya es el momento de ser vosotros mismos. Así Moisés pues nos anima a encontrar esa manera de liberar esos patrones que sin querer hemos caído en ese hábito nocivo, que nos lleva a repetir esos miedos, ¿no? Como que ya está, ya se han disuelto. Ahí tenemos la pista, ¿no? ¿Qué sucedió ayer? ¿Qué sucedió ayer? Qué interesante que nos hable hoy y no la semana anterior, ¿verdad? Si nos hubiera hablado la semana anterior, probablemente estaríamos algo condicionados, hubiéramos vivido el día de ayer así. Bueno, yo creo que más de uno lo vivió así, ¿eh? Sí. Bueno, en todo caso, ahora que ha pasado, que es al día siguiente, ¿qué mensaje me trajo el día de ayer? Por un lugar o por otro me trajo un mensaje intenso. O viví un día, bueno, así ya lo ha comentado él, ¿no? Tanto por un lado o por otro hay el mensaje. Le doy las gracias. Así que vamos a liberar aquellas sombras que ya no son ciertas, para que no sigan oprimiéndonos. Ya, enseña como que el sol ayer hizo un trabajo así como de, ¿sabes? Cuando iluminas una sombra al final, pero no una sombra como la de que hablaba yo al principio, ¿no? De las sombras, sino como un espejismo. Cuando el sol ilumina como este espejismo es como que queda desenmascarado, ¿no? Así como que la imagen de ¡ay, me han pillado! Así que bueno, parece que el sol ayer desenmascaró ahí algún travieso por ahí, alguna sombra traviesa, algún espejismo. Vamos a ver, Moisés va a escoger otro comentario, gracias. Uy. Vale, aquí. Mariela, hola, ¿algún mensaje para mí? Pues parece que sí, Mariela, guapa. Vamos allá. Con la intensidad de la luna te diste cuenta de que era momento de bailar, de cantar, de encontrar tu voz interna, tu salsa y tu arte. Con la luna llena te diste cuenta de cuán hermosa eres. Y ahora es el momento de empezar a darte cuenta de que no solo eres eso, sino que eso es la manera que tiene la vida de expresarse a través de ti. Tú eres todas las cosas
Y todas las cosas son susceptibles de ser creadas, de ser representadas, de brillar. Eres todas las cosas en una sola. Y tu arte y tu manera de ser debe ser expresado para recordarle a todo el mundo qué bello es vivir, qué bello es estar encarnado en este hermoso planeta, qué bello es estar presente en este instante, en este momento. Tu arte lleva entonces a darte cuenta de que eres no solo poderosa, no solo inmensa e infinita, sino también capaz de entregar esa semilla de expansión a tantos y tantos corazones. Sigue mostrándote, sigue mostrando tu arte, tu movimiento, tu cante y expresa en forma de voz y de movimiento, expresa en forma de arte aquello que es la bondad del universo, la magia de la vida, la fuerza de la naturaleza, los ríos, las montañas, las nubes. Tienes la fuerza de la tormenta y la paz del riachuelo. Tienes la capacidad de ser tan intensa como lo es el propio fuego del sol y a la vez tan balsámica como lo es el brillo de la luna llena en una noche estrellada. Todo eso eres y todo eso puedes expresar. Que así sea. El eclipse te trae luz a aquello que eres. Así sea. A todos los demás nos dice: la luna os trajo el recuerdo de lo que sois, el recuerdo de aquello que son vuestros dones y capacidades, de aquello que en vuestra vida habéis venido a encarnar y a experimentar. La luna os trajo ese conocimiento, es el momento de desechar las sombras que el sol reveló para entregaros al conocimiento que la luna os enseñó. Y sí, cada cosa tiene su tiempo y algunos de vosotros no habréis entendido ni la mitad de lo que los astros querían mostraros. Pero ¿qué más da? ¿Qué importa entender? ¿Qué importa definir? ¿Qué importa enumerar? Eso es control mental. Dejaos, soltaos a la vida, pues si la energía llegó, la energía impregnó. Y si la energía os ha impregnado, los desencadenantes tan solo se están llevando a cabo a través del inconsciente hacia ese nuevo renacimiento, un renacimiento que os aleja de la dualidad para que podáis abrazar la unidad. En mis palabras, no quiero que defináis todo aquello que los astros os están entregando. Podría ser demasiado intenso o incluso contraproducente para algunos de vosotros. Soltaos en confianza y dejad que los acontecimientos se den y que todo aquello que os rodea vaya mostrándose a través de las señales, como espejos hermosos, aquello que dentro de vosotros ha cambiado, aquello que dentro de vosotros ha transmutado. Y daos cuenta de que la luna os habla de vuestros dones, de vuestras capacidades, de aquello que habéis venido a manifestar en vida, y que el sol os habla de aquellas sombras, aquellos espejismos que ya no forman parte de aquello que fuisteis, de aquello que sois, de aquello que seréis. Y sí, son grandes y profundos conocimientos, grandes y profundos cambios en vuestro interior, transmutaciones que llegan incluso a vuestro ADN. ¿O pensabais que no sería tan intenso? Cierto es que lo es. Cierto es que estos cambios vienen para quedarse. Y estos cambios vienen para traer conciencia y nuevas maneras de vivir en unidad.
Ahora y así el llamado es completo. Moisés me enseña que cuando tomamos conciencia de que la luna lo que nos mostró la luna, lo que nos mostró el sol, cuando ya tomamos conciencia, ya está. El llamado ya es completo y simplemente nos damos cuenta de que se está llevando a cabo este proceso y algunos entenderemos más, otros menos, y de todo lo que se está dando, pero casi como que no importa porque se dará el proceso y nosotros casi que podemos irlo descubriendo a través de lo que se mueve a nuestro alrededor o de aquello que sentimos emocionalmente, ¿no? Entonces, bueno, como que todo se dará, simplemente Él nos da toda esta información para que veamos que se están dando los cambios y cuando yo más a favor esté, cuando menos me resista, cuando más me dé cuenta de que esta información significa esto y de que lo otro, pues también puedo como ayudar al proceso para que sea más ligero, más liviano, ¿no? Este cambio. Ay. Bien, y Moisés nos dice, sentid el llamado en vuestro corazón. Los astros os hablan, los astros os nutren, los astros os ayudan a entrar en el equilibrio que la atmósfera, que el suelo que pisáis, que aquello que os rodea, os está pidiendo ya a gritos. No es momento de correr, pero tampoco uno no se puede demorar. Los cambios son necesarios y la dualidad se aleja lentamente, pero sin retorno. Se aleja para que podáis ver que no hay ni bien ni mal y que todo entra en un estado de paz, de armonía y de amor cuando simplemente se abraza la unidad. Y para ello, antes debéis dejar salir las sombras. Empezad con el eclipse por aquellas sombras que son ficticias, por aquellos que son recuerdos de lo que fue. Es fácil y a la vez altamente eficiente. Simplemente soltadlo, recordad lo que sucedió ayer, qué mensaje os dio el sol, y entonces ya sí liberadlo. Liberadlo de tal manera que las emociones sean hacia afuera, el canto, el baile, el grito, el llanto, aquello que necesitéis, liberadlo. Liberad la sombra, el espejismo, liberad aquello que ya no forma parte de vuestra vida desde hace poco o desde hace mucho, quizá desde hace siglos. Y aún así, lo mantenéis en la orden del día, dando lugar a represión, dando lugar a un estado de confusión interna. Y ya recordad que la luna os está nutriendo día a día desde el último eclipse para que os deis cuenta de aquello que habéis venido a manifestar. Y con la unión de estas dos energías, que son relativamente suaves y a la vez intensas, porque vienen para decir ya no hay vuelta atrás y ya ahora sí se manifiesta esto y no se manifiesta lo otro. Recordad que estas energías vienen suaves pero vienen intensas y vienen a ofreceros la oportunidad que tanto estabais deseando como alma, poder encarnar por fin el cambio, la transición de la humanidad de la dualidad a la unidad. Y es bonito y es hermoso, pero a la vez es intenso y puede ser doloroso y difícil, pero no estáis solos, estamos con vosotros. Pues aquellos que sois los portavoces de la unidad en un mundo de dualidad, debéis saber que os toca sanar, que os toca transmutar, que os toca romper con viejos patrones para abrazar los nuevos cambios. Y nadie dijo que fuera fácil y aún así, aquí estáis, comprometidos, vuestra alma comprometida con el cambio, comprometida con la conciencia y cada uno a su manera y cada uno con su voz, cada uno con sus herramientas, todas válidas y preciosas y que forman parte de una unidad única, de una unidad que ya sí se sincera para encontrar el equilibrio magnífico y sagrado con Madre Tierra. Queridos míos, no estáis solos. Queridos míos, ahora ya es momento de acallar las dudas, de liberar los espejismos, las sombras, abrazar por fin la unidad, aquello que sabéis desde el mismo día en el que encarnasteis, que era vuestro destino para esta encarnación. Bienvenidos seres de luz, que despertáis de nuevo aquí en la tierra. Ahora y así, los paradigmas son más fuertes. Ahora sí, ahora que entendéis, la fuerza entra en vuestro interior con mucha más intensidad.
que transmute, que transmute. Y si hay cierto dolor, recordad que es pasajero, se irá pronto, pero es necesario liberarlo para que ya por fin vuestra voz se hace fuerte, se hace grande. ¡Ay, qué bien! Bueno, pues que así sea, que así sea, que así sea. ¡Qué bonito! Parece que sí. Estamos en este momento, nos dice Moisés, en el que no hay marcha atrás. Según Moisés, lo que mueve el eclipse no es nada demasiado, no es nada como muy, muy gordo. Según él, ¿eh? No sé si algunos estaréis de acuerdo o menos de acuerdo. Pero sí es fuertemente intenso porque se ve como que es el último llamado ya. Ya no hay marcha atrás. Es ahora sí que esto tiene que quedar resuelto. Uno tiene que saber dentro de su ADN o dentro de su energía interna qué viene a manifestar. Ojo, no hace falta que sea desde el consciente, no hace falta que tengamos todas las respuestas. Hablo como de una energía, ¿no? Como interna. Y uno tiene que dejar atrás esos espejismos que le están limitando de una manera boba y a la vez puede ser, bueno, como totalmente neutral, ¿no? Como que neutralice nuestra fuerza y nuestro poder de una manera brutal cuando en realidad no tiene sentido. Así que Moisés nos invita a soltar los espejismos y a abrazar esta energía que aunque no podamos definir, sí nos está diciendo ya sí es momento de tener esto bien integradito. Pues a ello que vamos, le doy las gracias a Moisés por traducir en palabras lo que nos ha ofrecido el sol y lo que nos ha ofrecido la luna. Le agradezco mucho. Y sé que vosotros también agradecéis muchísimo. Muchas gracias por estar aquí. En este momento, 2.117 personas entre YouTube y Facebook. Gracias por estar presentes. Gracias, gracias. La pregunta que os quería hacer, que ya se me olvidaba, suerte que Moisés me tira de la oreja. Mi pregunta es, y viene también acorde con lo que estamos trabajando en el otro día. ¿Os apetecería que viniera a un directo un dragón? Nunca los hago venir a los directos. Bueno, siempre que digo quién quiere venir, tampoco vienen. Pero es cierto que en ocasiones soy yo cuando hay directos que les digo, ¿quién quiere venir? Y hay directos, hay viernes que me dicen, quien tú quieras. Y entonces, bueno, pues yo hago una propuesta de más o menos lo que me apetece. Pues a lo mejor digo, venga, va, pues una diosa. O digo, venga, va, pues hoy me apetece tal ser de luz porque hace tiempo que no viene y me apetece mucho, ¿no? Bueno, como que a veces me da la opción de, no siempre, pero a veces. ¿Os apetecería que viniera un dragón? Trabajo muy bien con la energía de los dragones y es cierto que nunca vienen a los directos. En cambio, en cursos sí vienen. Y como estoy ahora trabajando con un dragón justamente, pues se me abrió esa duda el otro día. Ya sabéis, esas cosas que a veces uno le inspiran. Me pregunto si os apetecería. Así que si me lo dejáis en los comentarios me encantará leeros. Y luego, pues eso, ya lo vemos. Porque a lo mejor decís, no, a mí me apetece más que vengan seres de luz pues más crísticos o más maestros ascendidos, ángeles o cosas así, que lo comprendo perfectamente. A mí, yo igual trabajaré con los dragones, ¿eh? Eso no me lo quita nadie, que a mí me encanta. Así que nada, si os apetece... ¡Ay, qué bien! Ya veo muchos sís. ¡Ay, qué bien! Bueno, pues el próximo viernes que me den vía libre, yo no sé si será el siguiente o no, y más ahora que estamos con eclipses y todo, pero el próximo viernes que me den vía libre, pues le voy a preguntar si hay alguno que quiera venir, alguno en concreto. Oye, qué bien. Oye, me encantará. Me encantará. Os va a enamorar. Os va a enamorar. Os va a enamorar. De verdad que sí. Son del nivel de maestro ascendido, ¿no? Para que sepáis un poquito la energía con la que se mueven. Tienen ese nivel, se encuentran en planos celestiales, no les quiero llamar crísticos, pero sí en planos celestiales y son tremendos, tremendos. Os encantará conectar con ellos. Me alegro mucho. Bien, pues os quería hacer la pregunta porque sí que me quedé con ese run run y pensé, no sé si se va mucho de lo que suelo llevar habitualmente a los directos. Pues dicho esto, me encanta haberos preguntado y ya Moisés, que tan amoroso me lo ha recordado porque yo ya, ¡cling!, se me había olvidado. Os mando un abrazo fuerte, 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 fuerte. Nos vemos en un ratito, en 1 hora y media, con los canalizadores de la membresía, que vamos a trabajar también la energía del eclipse en grupo. Así que os mando un abrazo grande. Nos vemos el viernes que viene. A todos los demás,
Gracias por formar parte de estos encuentros que nos nutren a todos. A mí la primera, no veáis lo bien que me viene tener la excusa para poder preguntar estas cosas, sino a veces el día a día se nos lleva y no nos tomamos ese tiempín a veces para ir colocando las energías de la semana. Gracias por estar aquí. Nos vemos el viernes que viene. Adiós.